la cobertura informativa y la bajada de líneas ideológicas al partido vecinal que llevan adelante los medios del The Cournet Group, incluyendo al satélite The Anti-Nation Newspaper, es irrefutablemente ostensible. Y, convengamos, cobertura comunicacional en el sentido de ocultamiento y protección, y bajada de líneas, porque el vecinalismo conservador neoliberal no puede exhibirlas por pura demagogia para captar a las clases no burguesas contra las que opera. Empecemos con el artículo del jueves 16 de agosto y, como la vigilancia de vigilantes continúa, es simple responder, ¿a dónde recurriremos? Es sabido que el asesino suele volver a la escena del crimen, por lo que pensamos que los delincuentes, que se saben impunes ante los imbéciles tribunales metropolitanos encargados de juzgarlos cada 2 años, también queda expuesto en el escenario del acto delictivo. Por lo tanto, no haremos nada más ni nada menos que recurrir a los medios de incomunicación porteños, mal llamados nacionales, y, claro, a los sitios oficiales de Propuesta, Repunga y Cana, incluyendo el canal de YouTube del mismísimo Esteban Bullrich. Pues, adelante. Jueves 16 de agosto de 2012. The Anti-Nation Newspaper. Activa la ciudad un 0800, para denunciar intromisión política de la cámpora en escuelas. Ni medio prurito. Ni los del rostro de Mario Vidal se ven. Denunciar, le mandaron sin eufemismos. Terrible, como diría el repsoliano Marcelo Bonetti. Denunciar, ¿qué cosa? Intromisión política. Fuá. Pintar las escuelas que el tronismo portuario no pinta. Llevar a los establecimientos los soportes pedagógicos que el ministro Bullrich no aporta. Colaborar en la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluyendo la formación ciudadana responsable. Parece ser visto como intromisión política por los predicadores de la antipolítica para que vuelva al predominio de los intocables arcaicos grupos de poder fáctico. Resulta descriptivo el concepto de política que se advierte en el artículo de The Anti-Nation Newspaper correspondiente al hoy ministro porteño y ex candidato testimonial. Es una línea gratuita creada por el Ministerio de Educación porteño. Esteban Bullrich calificó de fascista la actividad de la agrupación en establecimientos educativos. Línea gratuita, las tarlipes. OAS 0800 vigilante no lo paga la plata de mis impuestos. Porque, para colmo, ni siquiera lo hacen solamente los porteños mediante el oneroso ABL, ya que a la supuesta ciudad autónoma la bancamos, además, los cabecitas del país profundo. Ya les sostenemos trenes, bondis y subtes. Aflojen con esa autonomía. Parece la juventud trosca revoluta universitaria, que, si papi y mami dejan de mantenerlos y no gozan de alguna bequita altamirista, son más dependientes que un recién nacido. Bla bla bla. 2 caras de la misma moneda. Y calificar como fascista, desde una postura típica de los Heinrich, Himmler y Müller, resulta demasiado macartista. O macriartista. El ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, defendió el rol de los docentes en las escuelas, durante un encuentro con los ministros de Educación de todo el país. Terrible. Stefan Bullrich defendió el rol esclavizado de los docentes, digamos. No de los del St. Catherine Moorlands School ni del Cardinal Newman, los que más que esclavos suelen ser fieles súbditos de la corona. Y del piñón. ¿De cuál cazorro docente habla Bullrich? Creo entender. Habla de la escuela privada, ya que en el puerto de Gudears, hay 2 tipos. La escuela privada prebendaria que goza de los beneficios del Estado y la escuela privada estatal, privada de gas, de cursos suficientes, de insumos, de agua, de reboques, de cubiertas de techo, de aberturas que funcionen, se entiende. Ambas, son tipologías de escuelas privadas en la metrópoli, claro. Un día vamos a vivir en un país mejor. En una provincia mejor. En una ciudad mejor. País, Ciudad. Al final, la Michetti la tuvo clara, El inepto no puede con 3 millones de habitantes y 200 kilómetros cuadrados y sueña con gobernar a 43 millones en 2.800.000 kilómetros cuadrados. Eso, claro, sin abrumar al inoperante hijo que vive de Franco con otro millón correspondiente a la Antártida Argentina. Pero, si una de sus simpatizantes, la progresista noventista Crotoxilvina Bulger, dice que no tiene sentido reclamar la soberanía en las Islas Malvinas porque hace mucho frío y solamente hay ovejas,
¿Qué le vamos a hablar del territorio antártico? ¿Qué no? Una ciudad que abrace la educación pública. Paro nacional, los maestros de todo el país paran en repudio a los incidentes frente al gobierno de la ciudad. Recibí un golpe, un pequeño tajo acá en el mentón, no es nada importante, pero lo verdaderamente vergonzoso es que el gobierno de la ciudad no permita una manifestación pacífica de los docentes reclamando no solo por su salario, sino por el funcionamiento de todo el sistema educativo. Durante un encuentro con los ministros de Educación de todo el país, en el marco de una reunión por el Consejo Federal de Educación que preside el ministro Alberto Sileoni. Así como al pasar, pregunto. A la reunión del Consejo Federal de Educación asistió el subsecretario de Desinversiones y Redestino de Fondos a Publicidad, bicisendas al costo de túneles subfluviales, baldosas Juan Blanquino de Avenida Córdoba al norte y Pedorro Cemento Peinado al sur. 2 tipos de educación, 2 de salud, 2 clases de ciudadanos, en definitiva. Los recoletos de primera y los kelpers portuarios. Sí, hablo de Carlos Pirovano, el licenciado en Economía que se desempeña en el área de subdesarrollo económico del desgobierno de la ciudad no autónoma de Buenos Aires. Justamente. Ese que en su currículum advierte que fue asesor de Álvaro Alzogaray por vinculaciones con los Venegas Lynch y que se recibió en la UBA en 1990. Durante el rectorado de Schuberov, siendo profesor adjunto entre 1993 y 95. Ductilidad, ¿qué le dicen? Ese Pirovano que el año pasado exhibió sin remilgos el modo de pensar la educación. En el mensaje disparador, demostró su convencimiento de que la educación pública estaría muerta y exhortó, aviesa pero sutilmente, a asumirlo. En síntesis, propuso que la enterremos y que, con esa plata, le paguemos a los chicos una escuela privada. La cuestión es percibir lo descabellado que resulta un funcionario estatal sosteniendo que la educación pública debe rematarse. En todo sentido. Liquidarse de muerte y de subasta. También cabe reflexionar sobre el 64% de porteños y porteñas que eligieron, en balotaje, a semejante caterva de impulsores de la renta a expensas del Estado. ¿Acaso, los funcionarios empresarios pro no son los mismos que cuando la utilidad es mala recurren a subsidios del erario y a condonaciones impositivas a como den lugar y, cuando es buena, se niegan ferozmente a redistribuir ingresos? Pirovano bajó líneas respecto del achicamiento del Estado y su criterio sobre el empleo público y la supuesta ambición de los docentes, en este caso, a ser empresarios. Pensamiento único. De servicio ni hablar, de solidaridad y comunidad, menos. Para la corporación macrista lo único válido es el lucro. Relacionando, valdría indagar si los votantes y simpatizantes del peronismo participan del mercado y las finanzas como sus dirigentes, candidatos y funcionarios políticos. No creo que 3 de cada 5 sean acaudalados empresarios o grandes terratenientes. En tal caso, jamás les reprocharía elegir eso. El disfuncional funcionario del desgobierno de la ciudad dejó clara su propuesta. Lo de recibir el cheque del gobierno es, ni más ni menos, apuntar a la tercerización del servicio educativo, justamente una de las 3 responsabilidades constitucionales básicas del Estado. Nada es casual ni incoherente. Es un neo-Chicago Boy. El subsecretario de Inversiones en la cartera de Desarrollo Económico de la Cava demuestra linealidad de pensamiento. Si lo público brinda servicio deficiente y o no es rentable, debe privatizarse sin contemplaciones. 2. Los obreros y empleados municipales son gordos, morochitos y vagos, por lo que es más glamoroso achicar al Estado y tercerizar todos los servicios posibles, desde la recolección de residuos hasta la educación, pasando por la obra pública, oficial y pretendidamente para todos aunque la ejecutan pocos empresarios privados amigos, como veredas, bacheo, pavimentación o bicisendas. 3. El universo escolar es homogéneo e invariable. Los maestros pueden reconvertirse en empresarios de los establecimientos sin que ello afecte la calidad educativa ni la igualdad de oportunidades, por lo que la libre competencia resulta equitativa, al punto de promover un sistema educativo capitado. 4. Los docentes no deben discutir sus salarios, el gremialismo es fascista populista y debe estar vedado. Basta echar un vistazo a los tweets para percatarse de las medidas que propicia. No a la remuneración por antigüedad. Expresa que la experiencia, al frente de alumnos y en tareas administrativas o directivas, no cuenta como antecedente laboral. 2. No a los concursos puntuables ni al plus por cursos de formación, sobre todo aquellos considerados inútiles y degradantes por la tradicionalista doctrina neoliberal. 3. Enseñar de verdad,
resulta brindar competencias para lograr mano de obra calificada y barata en la educación básica, abriendo la brecha entre los que gozan de oportunidades de posterior perfeccionamiento arancelado y quienes no, facilitando la explotación del proletariado y coartando el trasvasamiento sociocultural. 4. Sí a la inversión en capacitación, implica promocionar bufetes profesionalizados para el perfeccionamiento, cuyos contenidos sean pagados por los docentes y dictados y recaudados por los amigos del gobierno. 5. Que los colegios traten a los alumnos como las empresas a sus clientes, conlleva a la mercantilización del servicio, según la cual es sabido que el pago de la cuota se impone sobre la calidad en la educación, además de demandar una subsecretaría de defensa del consumidor específica. 6. Los maestros con carga horaria concentrada en un solo colegio. Resume el trillado anhelo de terminar con los llamados docentes taxi, pero son ambulantes, no ambulatorios, a menos que el licenciado refiera a enseñanza con consultas esporádicas no presenciales. 7. Hartarse de la currícula, los exámenes y los sindicalistas, sintetiza la falta de capacidad para la gestión y la construcción de consensos. 8. Sí a la competencia entre maestros para la capitación por alumno, resulta negar la diversidad tratando a todos los estudiantes y docentes como entes con idénticas potencialidades y debilidades, tendiendo a arbitrariedades del sistema con los trabajadores y a vallas para el trasvasamiento sociocultural de unos y otros. No hay dudas de que el subsecretario está a favor de la escuela pública. A favor de rematarla. ¿Quién ayuda a liquidarla? ¿Quién da más? Mejor presidente, dice Avellaneda y Sarmiento. Claro. No en vano, las netbooks Clarinete al triple del costo de mercado que reparte el Lord de Wooders County llevan ese nombre. Programa Sarmiento con arroba, es decir, Sarmiento y Miento. Otra definición axiomática de Pirovano fue la de Jauretche. Un representante del nacionalismo populista post-depresión, ergo, fascista. Jojojo. Y cierra citando a Vargas Llosa. Coherencia al palo. Al Vargas Llosa post-setentas, claro. Al menos, cada tanto no recurre al sofisma. Por ejemplo, cuando reconoció que el gorila interior lo lleva a creer que Perón fue el peor presidente de la historia. Y agrega. También existe el radicalismo. Mamita. Enrevesados reveses. Carlos Pirovano es director ejecutivo y gerente general del Vilas Club desde 2003 y, de ahí, su familiaridad con drives y reveses. El player ensayó una gran Willy pero se le enredó la raqueta entre las piernas. Durante el encuentro, Bullrich expresó su profunda preocupación por actos de adoctrinamiento político que está realizando la cámpora en las escuelas del país, y que la señora presidenta ha avalado. Comparto con ella la idea de mejorar la calidad educativa, pero disiento en que para hacerlo, tengamos que transformar a los estudiantes en militantes de una organización política, dijo el funcionario porteño. Es simple advertir la sucesión. Adoctrinamiento político. Militantes. Organización política. Descriptivo, Stefan Bullrich. Ni ha de plantearse la importancia de trabajar las instancias educativas en favor de la constitución de sociedades democráticas. O peor, la reconoce y por eso resiste. La cuestión ha sido abordada en diferentes épocas y por diversos autores. Desde el campo propiamente formativo, encontramos desde el siglo pasado al filósofo John Dewey, hasta a pensadores y pedagogos como Paulo Freire, Henry Giroux, Michael Apple y otros, reflexionando acerca de las relaciones entre los ámbitos de la educación, la política y la ciudadanía. Sobre todo entrando en el contexto de los países latinoamericanos, es prácticamente indiscutible que la educación debe impactar de manera significativa sobre el proceso de conformación de una ciudadanía de carácter activamente transformador, teniendo en cuenta las condiciones favorables y los obstáculos que existen para constituir en nuestros países las sociedades verdaderamente democráticas a las que casi todos y casi todas aspiramos, con mayores niveles de participación y acceso a la toma de decisiones por parte de las mayorías y con una mejor calidad de vida para la población. Populismo, cacarean quienes siguen aferrados a las castas prebendarias pretendiendo descalificar. ¿Acaso, cómo se forman personas críticas si no con bases políticas ontológicas? Y, ¿cómo, ciudadanos comprometidos, sino con solidaridad colectiva y militancia? Evitaremos incomodar a Bullrich, sucesor de Narodowski y posse nada menos, citando a Freire, ya que perderíamos el mínimo atisbo de reflexión desde su estructurado molde al negarse por completo a cualquier transferencia de la pedagogía freireana. Pero,
puede suponerse válido recurrir al barcelonés Fernando Bárcena, quien sostiene que el análisis sobre el papel de la enseñanza y el aprendizaje en la construcción de sociedades democráticas implica la necesidad de evidenciar el carácter político de la educación y dar cuenta de algunos de los rasgos que deben estar presentes en este proceso de formación de ciudadanos críticos, responsables y activos que buscan concretar una sociedad democrática, más justa y digna para todos. Y además, plantea el modo en el cual se configura, desde la reflexión educativa, el compromiso con una educación política en la que el juicio y la actividad del pensamiento y la reflexión ocupan un lugar fundamental, aunque probablemente no único. Porque la asunción de un compromiso exige, fundamentalmente, la capacidad, y la voluntad, de comprender aquello hacia lo cual uno se compromete. El compromiso es, así, una actividad tanto moral como reflexiva, o de carácter intelectual. Pero claro, de eso se trata, reductivamente, la postura del vecinalismo excluyente y conservador de brechas socioculturales abiertas y profundas. Sin una ciudadanía crítica y reflexiva, capaz de intervenir en las diferentes instancias sociales, la democracia es vulnerable a los intereses dominantes. La percepción del vigente cambio en los paradigmas culturales les preocupa, y los incomoda, al percatarse que trasunta una amenaza para su concepción clasista de un sistema absolutista, excluyente y opresor. Esta mañana, en un comunicado de prensa oficial, la cartera educativa de la ciudad informó que habilitó una línea gratuita, 0800, batidor, para que los padres puedan denunciar cualquier tipo de intromisión política en las escuelas. ¡Qué vigilante! No obstante, no se botonean a sí mismos, porque si hay un ámbito con intromisión de la política de la antipolítica, es en las escuelas de Goodyear City. Si el amarillo pro, no solo satura la señalización urbana y la cartelería propagandística, sino abunda en establecimientos educacionales y sanitarios oficiales, y públicos, claro, de la metrópoli. Aunque parece que tal los tiempos de su idolatrado Francisco Franco, en lugar de trocar verdes por lilas para evitar represión, esta casta vecinalista insiste con el amarillo, ahora remozado duranbarbísticamente, en Technicolor. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de Sevilla, apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Y se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es y cada cual
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.